Voy a pedirles por favor que abran su Biblia en San Juan, Evangelio de Juan, capítulo 12, versos del 24 al 26. ¿Lo tenemos? Dice así la bendita palabra de Dios: de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. El que ama su vida, la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. Si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí estará, también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Bendito Dios y Padre Celestial, gracias por esta palabra. Oramos, Señor, para que tu Espíritu fluya en este hermoso día, Señor, a través de mi persona, que seas tú hablando, Señor, de acuerdo a lo que tú pusiste en mi corazón mientras preparaba este tema. Oramos, Señor, para que caiga en buena tierra y dé fruto al 100% en la vida de cada uno de mis hermanos y al que vaya a escuchar esto en el futuro. Dios, que sea tu palabra trayéndonos convencimiento a nuestra vida, Señor, que es el propósito para el cual tú la envías. Alabamos y glorificamos tu nombre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Acá el pasaje habla acerca de la semilla o del grano de trigo. A manera de introducción, el proceso de germinación de una semilla, dicho de manera muy sencilla, porque no quiero quedarme mucho en esto, sino en lo que tenga que ver con la palabra. Entonces, de manera muy sencilla, cumple básicamente 4 procesos. El primero es el proceso de germinación de la semilla. Ese es el proceso mediante el cual la semilla se desarrolla hasta convertirse en una nueva planta. En ese proceso de germinación pasa por 3 fases. Dependiendo del tipo de semilla, puede tardar poco tiempo o más tiempo. Ese es uno. El 2 es que en ese proceso el embrión se alimenta de los nutrientes de la semilla, pero cuando salen las primeras hojas va dependiendo menos de sí misma y empieza a alimentarse de la plántula. La plántula es la semillita pequeñita cuando empieza a brotar el tallito. ¿Lo han visto? Cuando a los niños les ponen una tarea en la escuela o en el kinder, que pongan unos frijolitos en algodón, y después el frijolito se abre y sale un tallito pequeñito. Ok, eso es la plántula. Y la tercera fase es que esta dependencia va a ir desapareciendo de manera paulatina, según se va incrementando la absorción de nutrientes del suelo por parte de las raíces. Ya no se va a alimentar de la semilla o de la plántula, sino del suelo. Y se inicia la fotosíntesis en los primeros órganos verdes de la plántula. La segunda fase es la fase de hidratación. La primera etapa, que tiene lugar durante el proceso de germinación, es la absorción de agua por parte de la semilla. Sin esta etapa, el proceso de germinación no puede darse, y esa agua la toma de la tierra. Durante esta etapa se produce la activación generalizada del metabolismo de la semilla, dando lugar a todas las transformaciones metabólicas necesarias para el correcto desarrollo de la posterior plántula, o sea, va creciendo. En la tercera fase, que es la de germinación, una vez que culmina la fase de germinación propiamente dicha, se va a producir una serie de reacciones metabólicas en el interior de la semilla, que va a dar como resultado la transformación de las macromoléculas de reserva en moléculas solubles, mucho más sencillas y asequibles para el embrión. O sea, le va a poner la vida más fácil. Y la cuarta fase es la fase de crecimiento.
Es la última fase del proceso de germinación de las semillas y se caracteriza por el aumento de la absorción de agua, así como por el aumento de la actividad respiratoria. Entonces, eso es lo que pasa en una semilla natural. Ahora, yo no les voy a hablar de semillas, ni de sembradíos, ni absolutamente nada de eso, porque no sé nada. Pero vamos a llevar este ejemplo que Jesús pone en su palabra a la vida espiritual de nosotros. Esto es una analogía que Jesús hace con el grano de trigo a nuestra vida. Y este cambio debe darse de manera natural como espiritual en nosotros. En Juan 12 empieza diciendo el versículo 24: de cierto os digo. Esa frase significa la verdad. La verdad. Y empieza Jesús en esta parte hablando así porque eso significa, les estoy diciendo una verdad, les estoy diciendo la verdad. Les aseguro que lo que les digo es verdad. No podemos ni debemos de tener dudas de absolutamente nada de lo que vamos a ver acá, porque Jesús no nos va a mentir. Amén. Ahora, estas personas a las que les está hablando, hay dos tipos de personas. Si nosotros leemos unos versículos atrás, del 20 al 24, que no lo leímos, ¿verdad? Usted lo puede leer. Dice que vienen unos griegos y que quieren ver a Jesús, pero no van directamente a Jesús, sino que van a Felipe. Luego Felipe no va a Jesús, sino que Felipe va a Andrés, y Andrés va a Jesús y le dice que hay unos griegos que quieren verlo. Pero Jesús responde, y la palabra no nos detalla tan claro si le responde a Andrés y a Felipe, o le responde a Andrés, a Felipe y a los griegos. Pero él responde, y lo que responde tiene que ver con las enseñanzas de Jesús. Entonces, ya sean griegos, gentiles, discípulos, o quienes quieren acercarse a Dios para verlo, y ahí la palabra ver es más que ver como yo los estoy viendo ahorita a ustedes. Es acercarse para indagar, para conocer, para tener relación con Jesús. Esa es la intención de esos griegos, porque el versículo dice, el 20 dice, había ciertos griegos entre los que habían subido a adorar en la fiesta. Ellos iban a la fiesta de la Pascua y habían subido a adorar. Entonces eran personas que de alguna manera tenían ganas de conocer a Jesús, quién era Él. En el pasaje anterior ahí vemos que Jesús hizo la entrada triunfal en Jerusalén, y había muchas personas que habían visto cómo Jesús había resucitado a Lázaro, cómo la gente se tiraba a adorarlo a Él, y estos griegos probablemente habían visto eso. Pero no me voy a quedar en los griegos, sino que Jesús responde. Estas personas, tanto los griegos como los discípulos, no sabían estas cosas de las semillas. ¿Por qué? Porque ellos no tenían los estudios que tenemos nosotros hoy para conocer todo lo que yo detallé al principio. Ellos solo sabían que se sembraban, pero no sabían el proceso de muerte del grano de trigo o la semilla para crear una nueva planta. Jesús no miente, nunca mintió, y su palabra, por lo tanto, es verdad. Seguimos leyendo en ese versículo, el 24, dice que si el grano de trigo no cae en la tierra, ese sí es un sí condicional. Otra vez, hay una condición. Ese grano de trigo, ya no se imagine un grano de trigo, por favor empiece a pensar en su propia vida, en mi vida, en la vida de nosotros como hijos de Dios. Amén. Entonces, ¿cuál es la condición que tiene que darse? Que caiga a tierra. Y el verbo caer ahí, en griego, tiene la connotación
señala hacia postrarse. No es caer ahí nada más que se tiró, no, es postrarse, derrumbarse a la tierra. Ahora nosotros, como personas, ¿cuál sería la similitud? Que nosotros debemos de postrarnos, caer postrados ante Dios, rostro a tierra, como señal de reverencia ante el Rey de Reyes y Señor de Señores. Caer postrados, rostro a tierra, es algo más o menos como esto. Caer así y con el rostro viendo hacia abajo. Eso es señal de adoración. En Génesis, nosotros vemos que postrarse rostro a tierra era una señal de reverencia ante reyes, ante algunas personas importantes. En Génesis 42:6 dice: y José era el señor de la tierra. José, el que habían vendido sus hermanos, y llegó a ser el segundo después de Faraón. Cuando ya él estaba en la cúspide de su carrera, dice que él era el señor de la tierra, pero ahí la palabra señor está con minúscula, o sea, era el que mandaba en Egipto en ese momento después de Faraón. Él era quien le vendía a todo el pueblo de la tierra, y llegaron los hermanos de José y se inclinaron a él, rostro a tierra. En el primer libro de Samuel, capítulo 24, verso 8, dice: también David se levantó después y saliendo de la cueva dio voces detrás de Saúl, diciendo: mi señor el rey. Ahí nótese que también la palabra señor está con minúscula, porque es un rey terrenal. Mi señor el rey. Y cuando Saúl miró hacia atrás, David inclinó su rostro a tierra e hizo reverencia ante el rey. El segundo libro de Crónicas 20:18 dice: entonces Josafat se inclinó rostro a tierra, y asimismo todo Judá y los moradores de Jerusalén se postraron delante de Jehová y adoraron a Jehová. Entonces, postrarse rostro a tierra era una señal de rendición. Ahora, nosotros no nos postramos rostro a tierra ante los hombres. No le besamos el anillo a nadie. Nosotros no nos inclinamos delante de nadie, solamente delante de nuestro Señor, el Dios de los cielos. Entonces, dice que si ese grano de trigo, si nosotros como personas no caemos postrados en la tierra, dice ahí en el verso 24, en la tierra, la palabra para humildad en latín viene de humilitas. Y humilitas viene de la raíz humus, que es tierra. Entonces, postrarnos rostro a tierra es una señal de humildad, de humillación. Si nosotros, como personas, como hijos de Dios, no caemos delante de Dios postrados rostro a tierra en total humillación, entonces no pasa nada. Seguimos. Podríamos decir que caer postrado rostro a tierra ante Dios es una señal de reverencia y también de humildad ante Dios Padre. Si otros lo hicieron ante hombres, si otros hacen reverencias hoy ante reyes y gobernadores, ¿cuánto más nosotros ante nuestro Padre eterno, creador del cielo y de la tierra? Mucho más. Por supuesto que mucho más. Ahora, ¿qué tiene que pasar después de caer en la tierra el grano de trigo? Dice, y muere. ¿Me está siguiendo en la lectura? Y muere, ¿qué pasa? Queda solo. Ok, si no se humilla como persona, si no nos humillamos como personas, como hijos de Dios, y morimos,
no es cometer suicidio, es morir al yo, es morir al ego, es morir a la carne, es morir al pecado. Es de esa clase de muerte que está hablando. ¿Qué pasa si no se humilla? Queda solo. Si no muere, queda solo. Y San Juan 15, más adelante dice que separados de mí, nada podéis hacer. Queda ahí a un lado, donde no producirá nada. Hay cristianos así, que no se humillan ante Dios Padre, que no se postran ante su voluntad, que pasan quejándose en vez de alabarlo, que reclaman en vez de adorarlo, que no se postran en señal de humillación y rendición, que vienen al culto, escuchan música cristiana, a veces leen la Biblia y de vez en cuando oran, pero no pasa nada en sus vidas. Quedan solos, sin la presencia del Espíritu Santo de Dios. Y lo más lamentable es que sus pecados todavía no han sido perdonados. Para que nuestros pecados sean perdonados, debemos reconocerlos primero, luego confesarlos ante Dios en señal de humillación y rendición, reconociendo que solo por la sangre de Cristo derramada en la cruz del Calvario, nuestros pecados pueden ser perdonados. Una vez que creemos, nos arrepentimos y empezamos la vida nueva, dada por Dios por el nuevo nacimiento del agua y del Espíritu. Vamos un momento a Romanos capítulo 6. Romanos capítulo 6. Quiero hacer mención de algunas cosas en este pasaje. Romanos capítulo 6. ¿Lo tenemos? Romanos capítulo 6. Vamos a leer rápidamente del 1 al 14. No los vamos a explicar todos, pero vamos a leerlos rápidamente. Pregunta: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, como la semilla, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. ¿Quién ha sido justificado del pecado? El que ha muerto. ¿A qué ha muerto? Al pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de él, porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros, considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Cabe mencionar acá que si usted quiere ahondar un poquito más en este pasaje o en estos pasajes de Romanos que vamos a ver acá, los invitamos los jueves
Los jueves estamos viendo la carta de los Romanos y estamos explicando con más detalle todos estos versículos. Ahora, ahí mismo en el versículo 21 al 23 de Romanos dice, ¿estamos? 6:21. Pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? ¿Qué fruto teníamos nosotros cuando andábamos en pecado? ¿Algo bueno? Pregunto. ¿O solo malo? ¿Solo negativo? No teníamos ningún fruto bueno, ¿cierto? Porque el fin de ellas es muerte. El fin, el fruto, el pecado, lo que produce es la muerte. Dice, mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto, ¿qué dice? No escucho. La santificación. Ese es el fruto que tenemos nosotros ahora. Y como fin, la vida eterna. Y remacha con el verso 23 que dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ahora adelántese ahí a la página que sigue, en Romanos capítulo 8, y vamos a leer del 5 al 11. Acompáñenme ahí en Romanos capítulo 8, versículos del 5 al 11. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Aquí la palabra carne no es la persona natural. Aquí carne se refiere a los deseos pecaminosos que cometemos nosotros como seres humanos. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, ¿en qué piensan? En las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. No pueden. Así como usted sin ayuda no puede volar, usted sin ayuda no se puede sumergir 200 metros en el mar, porque volar es imposible. Nos tiran de un avión y nos despedazamos. Si nos metemos 200 metros bajo el agua, creo que no llegamos a los 200 metros cuando ya estamos ahogados. Y si llegáramos, no sé si la presión del mar ahí haría estragos en nuestro cuerpo físico. Entonces no podemos. Así como no podemos meternos al mar, ni podemos volar por nuestras propias fuerzas, nosotros no podemos sujetarnos a la ley de Dios si estamos en el cuerpo natural, pecaminoso, humano, si no hemos muerto al yo, si no hemos muerto al pecado. Verso 8, y los que viven según la carne no pueden, otra vez no pueden agradar a Dios. Es imposible para ellos agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Y otra vez viene un condicional. Sí, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Si el Espíritu de Dios no mora en vosotros, entonces no podéis, no podemos. Y quizás algunos se preguntan, ¿por qué será que yo no puedo con el pecado? ¿Por qué será que a mí me cuesta tanto? ¿Por qué será que yo? ¿Por qué será que? Porque no tiene el Espíritu. Porque si lo tiene, sí puede. Ahora, puede hacer que tenga el Espíritu y sí pueda, pero no quiera. Entonces no agrada a Dios y vive pecando. Y por eso son las consecuencias. Entonces se pregunta, qué raro, ¿por qué a mí me pasa esto? ¿Por qué a mí me pasa otro? ¿Por qué me va mal aquí? ¿Por qué me va mal allá? ¿Por qué? Porque las consecuencias del pecado lo alcanzan. Estoy seguro que todavía hoy, entre los que estamos acá, nacidos de nuevo, justificados, lavados por la sangre de Jesucristo, santificados por Él, viviendo en santificación, probablemente algunos
están viviendo la consecuencia de sus pecados pasados. Probablemente. ¿Cuántas personas puedan haber aquí? No me levante la mano, por favor, porque no quiero saberlo. Pero ¿cuántas personas acá hoy que ya han sido justificadas, lavadas y declaradas inocentes por Dios, en su vida pasada, cuando era tiempo de estudiar en el colegio, no estudiaron y no sacaron tal vez el diploma, el bachillerato, y hoy son regenerados por Dios, pero resulta que les cuesta conseguir empleo? ¿Por qué? Porque no tienen estudios. Esas son consecuencias de su vida pasada. ¿Cuántas personas han tenido la oportunidad de trabajar en buenas empresas, pero no hablan inglés? Porque cuando tuvieron la oportunidad, prefirieron andar en el chiringue, en la fiesta, en las drogas, en el baile, en cualquier otra cosa, y no tuvieron tiempo. Ahora vinieron a Cristo, ya están casados, tienen hijos, ya el dinero no da, el tiempo no da, y quiero estudiar, pero me cuesta. Y esas oportunidades se me van. Esas son consecuencias que, aunque seamos hijos de Dios, justificados, lavados y santificados, corremos por lo que pasó antes. ¿Cómo detenemos eso? Deteniendo el pecado en nuestra vida, muriendo al yo, muriendo al ego, muriendo al pecado. No hay otra manera, no hay otra manera. Estamos en el verso 9. La segunda parte dice: si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y dice: y si alguno no tiene el Espíritu de Dios, no es de él. Tajante. La Biblia es tajante. O estás con Dios o no estás con Dios. El que no es conmigo es contra mí. El que conmigo no recoge desparrama, dice Jesús. No podéis servir a dos señores. O estás conmigo o estás con el otro. Pero los tibios Dios los vomita de su boca. Verso 10. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Entonces nuestro cuerpo tiene que estar muerto al pecado, pero vivimos para la justicia de Dios, para hacer lo que Él nos ha llamado a hacer ahora que somos justos, justificados delante de Él. Y el verso 11 dice: y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Volvemos a Juan 12. Entonces nos queda claro que nosotros no podemos vivir una vida de pecado. No podemos seguir acariciando el pecado ahí de vez en cuando. Como me dijo un señor un día de estos: voy a ir a tirarme una canita al aire. Es que estoy cumpliendo años y me le escapé a mi esposa y me voy a tirar una canita al aire. El viaje era muy corto y solamente me dio tiempo de preguntarle algo, y me dijo que más o menos. La respuesta fue más o menos. Le pregunté así, entre otras cosas que le dije al final: ¿y no le da miedo irse al infierno? Más o menos. Y le digo: ¿usted sabe de qué le estoy hablando? Y dice: sí, pero ahorita prefiero no pensar en eso. Insistí varias veces y se acabó el viaje y no me dejó hablarle. ¿Y quién le aseguraba a ese señor que después de ir a tirarse esa canita al aire iba a regresar a su casa? No lo sé. Pero hay gente que vive así. Ahora, él es un impío, pero muchas veces nosotros como cristianos, a veces yo quisiera pensar que aquí no se da, pero si Dios permitió esta palabra, probablemente me esté hablando a mí. No sé si le está hablando a usted, pero muchas veces nosotros nos damos licencias que Dios no permite. Muchas veces nosotros hacemos cosas pensando de que no, es que yo soy hijo de Dios, a mí Dios me lo va a perdonar. No, equivocados estamos. Y si estas personas no germinan,
no mueren, no se hidratan con la palabra y no respiran el aire que necesitan para creer, recordemos que el espíritu que nosotros tenemos es el soplo de vida de nuestro Dios. Entonces el aire que respiramos tiene que ser el soplo de vida de Dios en nosotros. Y el agua que nosotros nos alimentamos tiene que ser la palabra de Dios para mantenernos hidratados. La semilla, si no se hidrata, la planta se muere. Sobre todo las mujeres, ¿con qué frecuencia riegan las plantas, verdad? Cuando ya la ven que se está secando, uy, espérese, no puedo salir, tengo que echarle agüita a las matas. Y el esposo, pero apúrese, que ahí está el taxi. No, es que tengo que echarle agua a las matas. Entonces nosotros debemos alimentarnos también con la palabra de Dios, que es el agua que necesitamos para crecer espiritualmente. Y estos, aunque se hagan llamar cristianos, quizás no han muerto al yo, no han nacido de nuevo, no crecen, no pasa nada con ellos, aunque se hagan llamar cristianos. Porque un cristiano, o muchos cristianos hoy en día, usted pregunta y mucha gente le dice que sí, que son cristianos, pero usted les pregunta algunas cositas más y ya no saben. No se dan cuenta de que ser cristiano no es venir y sentarse en una silla un domingo a escuchar un sermón. Ser cristiano no es tener todo el día la emisora de radio encendida escuchando música o gente pidiendo plata en muchos casos, porque eso es lo que hacen. Muchos no se dan cuenta que escuchando un canal muy conocido acá, que tiene el nombre de un salmo que dice Jehová es mi pastor, nada me faltará, para no mencionar nombres, ese canal que tiene el mismo número de ese salmo, ayer estaba pasando canales, no sé si fue ayer o antier, y vi una señora que se llama, se me va el nombre ahorita, es una colombiana, esa es la líder número 1 de raíces hebreas del cristianismo, y tiene un espacio como de 1 hora en ese canal cristiano. Y esa cuestión de raíces hebreas es una secta satánica. Y está ahí. Si están de acuerdo o no están de acuerdo, no sé. Si están pagando un espacio como una cuña, tampoco lo sé. Pero imagínense que nosotros alquiláramos este salón para que se hiciera un culto satánico acá. Estoy seguro que en menos de la mitad, es más, cuando ya se están acercando las primeras personas ahí vestidas de negro, el doble de la gente que estamos aquí ya estuvieran en la oficina del pastor reclamándole que por qué hizo eso. Es que ellos van a pagar 500,000 colones por 2 horas y con eso arreglamos el techo. No. Una fiesta con un montón de banderas, arcoíris. No. Nosotros no podemos alquilar ni prestar ni prestarnos para que nada de eso se dé en este lugar, porque este es en un lugar en donde se predica la palabra de Dios y es un lugar santo para Dios, apartado para Él. Entonces, si ese canal se dice ser cristiano, ¿por qué permite aquello? Y gracias a Dios que no me acordé del nombre de esa señora, porque un día esto me dijo que dejara de hablar con nombres y apellidos. Gracias, Padre. Ustedes lo pueden averiguar después. Entonces, son personas de las que habla Mateo 7, del 21 al 33. De los que dicen en aquel día, me dirán, Señor, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios.
No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, dice Mateo 7:21. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. ¿Profetizar es bíblico? ¿Sí o no? Quiero oírlos. ¿Profetizar es bíblico? ¿Hay profetas en la Biblia? ¿Se profetizó en la Biblia? ¿Se profetizó de Jesús? Sí, ¿verdad? Ok. ¿En el nombre de Jesús se echaron fuera demonios? ¿O se pueden echar fuera demonios? Sí. ¿En el nombre de Jesús se pueden hacer muchos milagros? Sí. Entonces lo que ellos estaban haciendo era correcto, ¿cierto? Pero Jesús les responde en el verso 33, y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Entonces, el hacer un montón de cosas que la Biblia nos pide o nos demanda o nos exige hacer, no me significa a mí que yo sea justificado, salvado, que Él me conozca. No es que yo lo conozca a Él, es que Él me conozca a mí, que me haya adoptado como su hijo. Eso es lo que realmente vale. Después de ahí sí, profetice. Si tiene la oportunidad de echar fuera demonios, hágalo. Si puede hacer muchos milagros, hágalos en el nombre de Jesús, perfecto. Pero primero tenemos que estar nosotros totalmente convencidos de que nuestro nombre está escrito en el libro de la vida. Porque Jesús mismo le dijo a sus discípulos, no se sorprendan de que salen los demonios y que hacen milagros y que hay señales y que todas estas cosas. Ocúpense de que su nombre está escrito en el libro de la vida. Porque esas cosas también las puede hacer Satanás. Una vez ya lo vimos también en una predicación de las señales de los últimos tiempos. Basado en el segundo libro de la carta de los tesalonicenses. Continuamos. Pero resulta que hay otras personas. Continuemos leyendo. Verso 24 de Juan. Dice, pero si muere, ¿qué pasa? Si muere, lleva mucho fruto. Pero si muere, lleva mucho fruto. Estos son el otro tipo de personas, los que sí morimos. Los que sí morimos. Gloria a Dios por ese amén. Los que sí morimos. ¿Cuántos muertos hay aquí escuchando este mensaje? Bueno, entonces hay algunos que todavía no han muerto al yo o no me lo quieren decir. Creo que ya sé por dónde va Dios con esto. Pero si bien esa palabra pero es, si bien ciertamente, esto es lo que sigue. Si muere, otra vez el condicional sí. Tiene que darse eso primero para que después se dé lo segundo. ¿Qué tiene que pasar primero? Morir para que pase lo segundo. ¿Qué es lo segundo? Llevar mucho fruto. Entonces, para poder llevar mucho fruto, primero tiene que morir. ¿Está dando fruto su vida? Mucho fruto, significa que ya murió. Si no está dando fruto su vida y no está pasando nada, significa que no ha muerto. O no quiere hacer nada. Sí murió, pero ahí no quiere hacer nada para llevar mucho fruto. La condición es si muere. Si no muere, no. Si qué o no qué. Si muere, lleva mucho fruto. Si no muere, no lleva ni mucho, ni poco, ni nada. No lleva fruto. No puede producir nada a menos de que no muera el yo, a mis intereses,
a mi voluntad humana, a mis pensamientos meramente humanos, a mis propósitos, a mis sueños, a mis deseos, al ego, al yo. Leamos qué dijo Jesús en Lucas 14:26. Leo para ustedes en la versión Palabra de Dios para Todos. Jesús dijo: si alguien viene a mí, pero pone en primer lugar a su papá o a su mamá o a su esposa o a sus hijos, a sus hermanos y hermanas, no puede ser mi seguidor. El que me siga tiene que entregar hasta su propia vida. Lucas 9:62 en la traducción del lenguaje actual dice: Jesús le dijo: no se puede pertenecer al reino de Dios y hacer lo mismo que hace un mal campesino. Al que se pone a arar el terreno y vuelve la vista atrás, los surcos le salen torcidos. En Lucas 14:33, en la versión Palabra de Dios para Todos dice: es lo mismo con cada uno de ustedes. Si no dejan todo lo que tienen, no pueden ser mis seguidores. En el verso 25 de Juan 12 dice, seguimos en la lectura: el que ama su vida, la perderá. Y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna, la guardará. Mateo 10 del 34 al 39, en la Palabra de Dios para Todos, lo leemos así. Yo uso algunas versiones que son un poco diferentes porque hablan bastante más claro. No crean que he venido para traer paz a la tierra. No, he venido para traer paz, sino para traer desacuerdo y para causar divisiones en la familia. El hijo estará en contra de su papá, la hija estará en contra de su mamá, la nuera estará en contra de su suegra. Los enemigos de uno serán sus propios parientes. El que ama a su papá o a su mamá más que a mí, no le doy el honor de ser mi seguidor. El que ama a hijo o a hija más que a mí, tampoco puede, otra vez, tampoco puede ser uno de mis seguidores. El que no acepta la cruz que se le entrega al seguirme, no merece ser de los míos. El que se aferra a su vida, la perderá. Pero el que dé su vida por mí, la encontrará. Nadie, absolutamente nadie puede salvarse a sí mismo. Ya vimos que la salvación no es por obras. Y por más riquezas que tenga o que acumule en esta tierra, eso no le servirá de nada. ¿De qué le sirve al hombre si ganara todo el mundo y perdiere su alma? Entonces, ¿para qué aferrarse a lo material, al dinero, a la posición social, a la carrera, antes que a Dios? Conste que no estoy diciendo que no estudie, que no trabaje, que no haga, no, es antes que a Dios. No, primero Dios, y después en medio de su carrera, en medio de su trabajo, en medio de sus estudios, en medio de lo que sea, que Dios sea el primer lugar en eso. Si eso que usted está aferrado le está estorbando para ser seguidor de Cristo, usted sabrá qué decisión toma. Lo que me está estorbando a mí, y eso me estorba para ser seguidor de Cristo, yo sabré qué decisión tomo. Si me está estorbando, lo dejo definitivamente. Como un día lo expliqué, tuve que dejar a mi mamá a un lado, porque ella estaba, no sé, ahorita no sé si está o estaba, porque le estaba hablando mucho, ya ahora me ha dado la oportunidad de conversar un poco más con ella, pero ella está aferrada a raíces hebreas, y yo tuve que dejarla a ella, y seguir a Cristo. Tuve que tomar una decisión, y me tocó hacer lo que dice este pasaje, y aquí estoy, y no lo digo para jactarme, sino porque Dios pone pruebas. Cuando yo enseño algo, Dios me dice: sí, en serio, usted, ok, vamos a ver si es cierto, y me lo pone, y yo tengo que demostrarle y demostrarme de que estoy hecho, porque yo podría haber seguido por el amor de ella, por los pocos de millones de colones que le dieron, por las casas que tenía, e irme detrás de la plata y de ella, porque iba todo eso de la mano. Y yo no ando detrás ni de dinero,
ni de ningún millón, ni de ninguna herencia, ni de absolutamente nada. Mi herencia está en los cielos y me la da Dios. Primero Dios, luego todo lo demás. Y que en todo lo demás esté Dios primero. Siempre, siempre. No puede ser, a veces sí, a veces no. Entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. De modo que si pierdo la vida por la causa de Cristo, entonces tengo asegurada la vida eterna. En Marcos 10, del 29 al 31, en la versión Palabra de Dios para Todos, dice: Jesús les dijo, viene hablando después de que conversó con el joven rico, y le dijo que cuán difícil era para un rico entrar en el reino de los cielos. Y les dice que eso es imposible para los hombres, pero no para con Dios. Y luego les dice, ¿a quiénes? A sus discípulos: les digo la verdad, todo el que dejó casas, hermanos, hermanas, mamá, papá, hijos o tierras, por mí o por mi mensaje, recibirá 100 veces más de lo que dejó. En este mundo tendrá más cosas, hermanos, hermanas, mamás, hijos y tierras, aunque con persecuciones. Con persecuciones. Y también será recompensado con la vida eterna en el mundo que está por venir. Pero muchos de los que ahora son primeros serán los últimos, y muchos de los que ahora son los últimos serán primeros. Haciendo lo que Dios manda, o por el mensaje de Él, es haciendo lo que Dios pide, que es creer y predicar en el Evangelio de Jesucristo. Y muchos de los que ahora son primeros, no es que son cristianos que están primeros ahí, que han hecho todo bien. No, es que algunos que creen ser primeros serán los últimos. Jesús le dijo a los fariseos: los publicanos y las prostitutas van delante de ustedes en el reino de los cielos. Pero esos fariseos pensaban que ellos eran los primeritos y quedaron de últimos, y algunos ni entraron. Y esas prostitutas y publicanos, como el que se ve en Lucas también 18, que dice: Señor, ni siquiera quería levantar la mirada porque sabía que era pecador, y decía: sé propicio a mí que soy pecador. Dice que salió justificado antes que el fariseo. Entonces, no es que son primeros que van ahí, para que no deje usted de trabajar y de luchar y de seguir en lo que está, para que no se desanime y dice: ay, no, mira, yo voy de primero y estoy haciendo mucho, no, mejor ya dejo de ser pastor. Ya dejo de enseñar, dejo de practicar. No. Son algunos que creen ser primeros, esos van a quedar de últimos. Ahora, Juan 12:26 dice: si alguno, en la primera parte, el verso 26, alguno, cualquiera, cualquier persona, cualquier fulano, usted, yo, cualquiera, no importa quién sea, si tiene o no tiene título universitario, dinero, posesiones materiales, apellidos de los Popov, de la casta con abolengo, de la estirpe, de la alta alcurnia, no importa quién sea, si eres un trabajador humilde o un magnate, si alguno, cualquiera, me sirve. La palabra ahí sirve es ser servidor, pero es ser servidor domésticamente. Esa es la palabra diaconeo, que aquí se usa para diáconos. ¿Qué hacen los diáconos acá? Sirven domésticamente en este templo. Una servidora me alcanzó muy amablemente este vasito de agua. Sirvió acá, en este lugar. No están sirviendo en otro lugar, están sirviendo acá. Entonces, una persona que sirve es una persona que sirve en la casa como anfitrión o amigo o administrador. ¿Y cómo es que servimos en la casa de Dios? Bueno, en la parte natural, digamos, esta es una parte del servicio: traerme un vasito de agua por si mi garganta se seca, acomodar las sillas, mantener el baño limpio, estar en el sonido, encender los abanicos por si hace calor, encender las luces, administrar los dineros, tener reuniones para ver qué se va a hacer o a quién le van a dar las primicias que se recogieron, cuál familia va a ser bendecida.
¿cierto? Pero hay otro servicio que es más allá, y es el servicio de hacer lo que Dios pide, que es predicar el Evangelio de Jesucristo. Predicar el Evangelio de Jesucristo. Y no se preocupe si usted no es ujier, si usted no es diácono, si usted no está sentado ahí en la puerta, si usted no es el que le corresponde encender los abanicos o traerle un vaso de agua al predicador o al quien corresponda. Usted tiene un servicio que dar desde el lugar donde está, que es compartir con otras personas el Evangelio de Jesucristo. Cuando Dios nos compró con su sangre, nos libertó de la maldición del pecado, amén, que era nuestro amo anterior. ¿Quién era nuestro amo anterior? La muerte. Y nos dio la libertad. Ahora tú decides si quieres obedecerlo a Él voluntariamente o no lo sigues. Ahora, a los que decidimos ser esclavos de Jesucristo voluntariamente, servidores de Jesucristo, siervos de Él, entonces debemos seguir las reglas de su casa, de la casa de Dios, de su voluntad como amo, dueño y Señor nuestro, por nuestra propia voluntad. Usted sabía que si usted va a Singapur, si mal no recuerdo, creo que sí es Singapur, bueno, ahorita no me acuerdo el nombre, si es Singapur o... sí, creo que es Singapur. Y usted lleva chicles en su mochila ahí de mano, y un singapurense le dice que le venda un chicle, y usted se lo vende. Un chicle, sí, verá, yo ando 20 paquetes aquí, voy a venderle uno, deme $2, y se lo vende, y le agarra a la policía, usted va a la cárcel y le meten una multa, creo que son de 10,000 euros, porque ya es prohibido vender chicles. A los singapurenses les es prohibido comer chicle en vía pública. Sí, es cierto, pero aquí no. Entonces, ¿qué hace usted si usted va a Singapur? Tiene que acomodarse a las reglas de aquel país. En Jamaica, por ejemplo, o en Inglaterra, se conduce por el carril izquierdo. Si usted va a ese país, tiene que conducir por el carril izquierdo, no puede conducir por el carril derecho, como se conduce acá en América Latina. ¿Por qué? Porque fijo choca, y si choca, usted es el culpable, y tiene que acomodarse a las leyes de ese país. Entonces nosotros como cristianos tenemos que acostumbrarnos a las reglas del reino de Dios, lo que Dios dice y lo que Dios pide, y punto. Así es como funciona. Ahora, suena muy dictatorial, suena muy, bueno, si no quiere no lo haga, Dios no lo obliga, pero tampoco después le reclame: Señor, Señor, en tu nombre no lo conozco, usted no se acomodó a mis reglas. ¿O acaso usted no tiene reglas en su casa? Usted deja hacer a sus hijos lo que ellos quieren. Usted deja a su hijo de 10 años o 11 años llegar a las 11:30 de la noche a la casa. Lo deja que no haga la tarea, que no vaya al colegio. No, es que amaneció lloviendo, hoy no voy a ir. Bueno, está bien, quédese ahí, no hay problema. Y mañana amaneció lloviendo, tampoco voy a ir. Es que hoy hay educación física, no voy a ir. No vaya. No los dejamos, ¿verdad? Tenemos reglas en nuestras casas. Igual en la casa de Dios hay reglas, en el reino de Dios hay reglas, y el que dicta las reglas es Él, y las reglas están en la santa palabra de Dios. Juan 15, del 12 al 17 dice: este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga la vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Esto os mando, que os améis unos
a otros. Son mandamientos, hay que obedecerlos. Y si no los obedecemos, vamos a tener consecuencias. Siendo hijos, si usted a su hijo le dice de 13 años que no llegue después de las 9 de la noche y le llega a las 11:30, y le llegó ahí tal vez con olor a licor y con ganas de vomitar porque se pasó unos tragos, usted le hace una sopita de pollo para que se después de la disciplina, ¿verdad? Con amor, qué sé yo, no sé, no le da la mesada, le quita el celular, le quita la tablet, le quita el poder ir a jugar fútbol, o no sé, algo, de alguna manera usted lo disciplina, ¿cierto? Bueno, igual Dios, si nosotros no hacemos lo que Él pide y somos sus hijos, nos va a disciplinar, y esa es la consecuencia del pecado que arrastramos. Ok, en el verso 12:26 dice que si alguno me sirve, estábamos en me sirve, ¿verdad? ¿Qué dice la palabra? Sígame. La palabra que sigue, sígame. Esa palabra sígame es la unión de dos palabras. Akoloutseo, dice en griego. Empieza con A y esa letra A, esa partícula significa en unión. Y la segunda parte, koloutseo, viene de Keleutsos, algo así, que significa carretera o camino. Entonces, seguirlo es mantenerse en unión en la carretera o camino, unidos en el mismo camino, juntos, sin separarse, acompañar como discípulos, someterse, seguir. Eso es sígame. Ahora, ¿cómo acompañamos a Jesús si Él está en el trono con el Padre? Bueno, se refiere a seguir sus enseñanzas, su doctrina, su carácter, su vida, como la vivió en esta tierra. Mateo 9:9 dice: pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo que estaba sentado al banco de los tributos públicos y le dijo: sígueme. Y se levantó y le siguió. Pero si nosotros leemos ese mismo pasaje en Lucas 5, 27 y 28, el 28 dice: y dejándolo todo, se levantó y le siguió. ¿Dejando qué? Dejándolo todo. Entonces, si nosotros decidimos seguir a Jesús, nosotros tenemos que dejar todo atrás, absolutamente todo atrás. Cantábamos ahora: solo quiero más de ti. Y decía una parte que lo del mundo queda atrás. Lo del mundo queda atrás. Nosotros no podemos seguir jalando absolutamente, cargando nada, absolutamente nada de este mundo. Aquel otro cántico muy lindo, un corito que dice: he decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. Lo del mundo atrás quedó. Lo del mundo tiene que quedar atrás, hermanos, tiene que quedar atrás. Juan 1, 43 al 51, lo leemos rápidamente. De algunos que sí siguieron a Jesús. El siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo: sígueme. Y Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Del versículo 44 al versículo 45 sucede algo. Yo no sé si esto sucedió inmediatamente después, si pasó algún tiempo, y si pasó algún tiempo no fue mucho. Y dice el 45: Felipe halló a Natanael y le dijo: hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Jesús le acaba de decir a Felipe que lo siga. Y en el versículo que sigue, Felipe ya está llamando a Natanael, ya está compartiéndole, y lo que le está diciendo es: hallamos a Jesús, vamos, para que vea. Me acuerdo de unas palabras del pastor Víctor Hugo Correa, que nos decía a nosotros en medio del seminario: hermano, háblele a sus vecinos, háblele a su familia, háblele a sus hermanos acerca de Jesucristo, y si no sabe, tráigamelo.
Tráigamelo, aquí le enseñamos, pero tráigalo, póngalo a la par en esa silla que está vacía, a la par suya, traiga a esa persona. Usted tal vez no sabe cómo explicarle todo lo que tiene que ver con la salvación y la vida eterna, pero tráigalo. Y Felipe acaba de ser llamado y ya está trayendo a Natanael. Eso es un discípulo que entiende que ha sido llamado también para llamar a otros. Y yo me pregunto, ¿cuántas personas hemos traído nosotros a los pies de Cristo? No por nuestro esfuerzo o porque nosotros seamos los que los traemos, sino por nuestra predicación, por nuestro testimonio, por nuestro llamado, por nuestra comunicación con ellos, por presentarles el Evangelio de Jesucristo, por hablarles. ¿A cuántas personas? Es una buena pregunta. Recordemos que eso tiene galardones en el cielo. Entonces, estamos a tiempo de conseguir galardones. Dice el verso 46, Natanael le dijo, ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Le dijo Felipe, ven y ve. No le predicó, no le dio el sermón que le dio Esteban a los fariseos en Hechos capítulo 7, si mal no recuerdo. Es un sermón como de 60 versículos. Nada más le dijo, ven y ve. Cuando Jesús vio a Natanael, o sea, Natanael fue y vio que se le acercaba, dijo de él, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Le dijo Natanael, ¿de dónde me conoces? Respondiendo Jesús le dijo, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera te vi. Respondió Natanael y le dijo, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Vea la respuesta de Natanael, pero ya está hablando con Jesucristo y lo reconoce. Respondió Jesús y le dijo, porque te dije que te vi debajo de la higuera, ¿crees? ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros para tener la salvación y la vida eterna? Creer. Y él creyó. Cosas mayores que estas verás. Y le dijo, de cierto te digo, de cierto os digo, de aquí en adelante veréis al Hijo al cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Después, más adelante, en el mismo Evangelio de Juan, capítulo 21, verso 2, Jesús, después de resucitar, llega a un lugar donde hay 7 de sus discípulos y dice, estaban juntos Simón, Pedro, Tomás llamado el Tínigo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 de sus discípulos. ¿Dónde estaba Natanael? Con los discípulos. Permaneció, se quedó, lo siguió en serio, lo siguió de verdad, lo acompañó durante todo el ministerio y aún fallecido, resucitado, aún muerto y enterrado o sepultado, pues fue sepultado más que enterrado. Jesús, él permaneció y después Jesús se les aparece. Él no fue como Tomás, que primero vio y después creyó. No, él creyó y después Jesús se aparece. Ese tipo de discípulos debemos de ser nosotros, de los que creemos, y de ahí en adelante no me detiene absolutamente nada ni nadie de este mundo por seguir a Jesucristo. Jesús ha llamado mucha gente en este lugar. El domingo pasado hablábamos un poco de esto. Dios está llamando personas a través de este tema, con esta predicación. Está hablando al corazón de algunos probablemente que aún no se han decidido por seguir a Cristo y están titubeando entre si le sigo o no. Otros creen que lo siguen, pero no conforme a la voluntad del Padre, sino como estos otros. Lucas 9, del 57 al 61, vamos a ver a otros que querían seguir a Jesús. Dice, yendo ellos, uno le dijo en el camino, Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Y le dijo Jesús, las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. ¿Qué le dijo? ¿Me vas a seguir? ¿Vas a dejar todo?
Yo no le ofrezco absolutamente nada en este mundo. ¿Quiere seguirme? Y no hay respuesta. En el verso 59 dijo a otro: sígueme. Él le dijo: Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Jesús le dijo: deja que los muertos entierren a sus muertos, y tú ve y anuncia el reino de Dios. ¿Qué le quiso decir ese muchacho con deja primero que vaya y entierre a mi padre? Que su papá falleció y estaban velándolo y necesitaban ir a enterrarlo. ¿Quién cree que fue eso lo que pasó? Nadie. Sí, hay gente que cree que fue eso lo que pasó, que le pidió tiempo para ir a enterrar al papá que recién se había muerto. Pues no, el papá estaba vivo. Y en Israel estaba la costumbre de que los hijos debían de velar por los padres, por el mandamiento de honra a tu padre y a tu madre, hasta que el papá falleciera. Cuando ya el papá y la mamá fallecieran, ya a partir de ese momento ya ese hombre no tenía ninguna responsabilidad con sus padres. Su papá estaba vivo. Entonces él lo que le está diciendo es: espérese que hasta que mi tata se muera, para usar las palabras que usó el pastor. Espérese a que mi papá se muera. Y cuando mi papá se muera, que ya yo no tenga responsabilidades de nada, entonces yo le sigo. Y que habíamos visto en los otros pasajes, ninguno que ame más a su padre o a su madre, y ahora se aman estando en vida. O sea, yo puedo amar a mi papá, digamos, ahorita mi papá ya tiene, todo se va para 13 años de fallecido. Yo no voy a ir a la tumba, a abrazar ahí la tumba y a hablar con él, porque Dios me dice que no tengo que hablar con los muertos. Yo pude amar a mi papá mientras mi papá estaba vivo. Ahora yo lo recuerdo con amor. Pero mi papá ya no tiene ninguna potestad ni ninguna posibilidad de hacer nada por mí, y mucho menos yo por él. Ya él está con Dios. Pero con mi mamá sí, porque ella está viva. Con mi mamá sí la puedo amar. Pero no puedo amar a mi mamá más que seguir a Dios y estar ahorita en la casa de mi mamá y no estar acá dando este mensaje. Dios me ha llamado a mí primero a otra cosa. ¿Qué le dijo? Deje que los muertos entierren a sus muertos. ¿Cuáles son esos muertos? Los muertos espirituales, que viven y caminan y andan y se mueven y van y vienen, pero espiritualmente están muertos. ¿Y qué le dice? Tú ve y anuncia el reino de Dios. El seguir a Jesucristo va de la mano con anunciar el reino de los cielos. ¿Y cuál es el reino de los cielos? En el Evangelio de Jesucristo. Porque solamente por medio del Evangelio de Jesucristo es que tenemos entrada al reino de los cielos. Amén. También dijo otro, en ese mismo pasaje dice: te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Es el mismo asunto. Deja que primero todos los que están en mi casa, que dependen de mí, mis hijos, mi esposa, dejen de depender de mí, y después de eso, yo te sigo. Estos son los que querían, pero solo querían seguir a Jesús. Después, ya no quisieron. No estuvieron convencidos. No estuvieron persuadidos, nunca renunciaron a lo terrenal, como el joven rico, que se fue triste porque eran muchas sus posesiones. Ahora, yo no sé a qué podría estar aferrado usted, a qué podría estar aferrado yo, pero sea mucho, poco, tenemos que dejarlo por seguir a Cristo. Dice el verso 26, ya casi terminamos: y donde yo estuviere, la palabra estuviere es del verbo ser o estar o existir. Donde yo estoy, donde yo existo. ¿Y dónde existe Dios? En todo lado. Dios es omnipresente, puede estar en todo lugar al mismo tiempo. Entonces, en donde quiera que usted esté, debe de ser mi servidor. Dice: y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Debemos servirle en cualquier lugar donde nos encontremos.
como dijo Jesús cuando era un niño y estaba en el templo, cuando se perdió a sus padres terrenales, José y María, ¿se acuerdan? En Lucas 2:49. Entonces los papás andaban buscándolo y cuando lo encontraron, les dijo: ¿por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los negocios de mi padre me es necesario estar? En los asuntos, en la casa de mi padre es necesario estar, permanecer, quedarme, no moverme, seguirlo. No podemos seguirlo hoy y mañana no, hoy sí, mañana no, dentro de un mes no, dentro de 2 meses sí. Y Él dice que es necesario estar, así como es necesario respirar, así como es necesario tomar agua, así como es necesario ir al baño, hacer del 1 o del 2, así como es necesario comer. No es necesario que usted ande con un pantalón que cueste $300. Usted puede andar con pantalones de $10, de $15. Eso no es necesario, pero sí es necesario comer arroz, frijoles, gallo pinto con huevito, una sopita. No es necesario comer caviar, se alimenta. Entonces hay cosas que son necesarias y hay cosas que son lujos. Bueno, estar en la casa del Padre es necesario para nosotros, así como respirar, así como comer, así como dormir, así como ir al baño, es necesario, tiene que darse. ¿Qué pasa si no hacemos algo que sea necesario? Nos morimos, nos enfermamos y nos morimos. ¿Qué tal que usted no pudiera hacer del tos en el baño? Tiene que ir inmediatamente al médico, que le hagan una cirugía y vean a ver por dónde sale eso, pero tiene que salir, no se puede quedar en el cuerpo, se pudre por dentro. Seguimos en el verso 26. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Otra vez un condicional. Si alguno me sirviere, ¿qué va a pasar? Mi Padre le honrará. Pero ¿qué tiene que suceder primero para que el Padre le honre? Hay que servirle. Acá cabe hacernos una pregunta que cada uno debe de contestarse en lo más íntimo de su corazón y en su conciencia. ¿Estoy siendo honrado por Dios? ¿De verdad? Y la palabra honra ahí, estimado, en griego, y significa ser premiado. ¿Estoy siendo premiado por Dios? La respuesta a esta pregunta me dará mucha información si la contestamos sinceramente. ¿Está siendo usted premiado, premiada por Dios? ¿O no pasa nada? Para concluir, hermanos, a Dios no lo podemos engañar, amén. Ni tampoco podemos engañar a nuestra propia conciencia. Acá no se trata de responderme a mí o al pastor o a su esposa, esposo, papá o mamá o a otra persona. No, se trata de responder con una actitud de humildad ante Dios y con una actitud de un verdadero arrepentido o arrepentida, de una vida que quiere agradar a Dios porque ha nacido de nuevo, arrepentida genuinamente y no de labios para afuera, sino de corazón. Para terminar, solamente quiero leer el Salmo 139 y oramos. Que esta sea una oración que siempre podamos nosotros estar haciendo en nuestra vida. Y dice el Salmo 139, versículos 23 y 24: Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Oremos. Bendito Dios y Padre que estás en el cielo, en el nombre de Jesús te alabamos y te bendecimos, te damos gracias por esta palabra, oh Dios,
que tú has traído a nuestro corazón, a nuestro pensamiento, a nuestra mente, a nuestro espíritu hoy, Dios, para que podamos meditar en ella y saber en qué posición estamos nosotros exactamente, si ya hemos muerto para llevar fruto y que tú nos honres, o si nos falta hacer algo, Dios, de lo que todavía no estamos del todo convencidos o con ganas de hacer. Que esta palabra por tu Espíritu nos traiga ese convencimiento que necesitamos, Señor, y podamos ver tu mano de poder actuando en nuestras vidas. Y que nosotros, Señor, podamos abrir nuestra boca y empezar a hablarles a otros acerca de lo que tú has hecho en nosotros, y que estas otras personas puedan salir también, Señor, de la dificultad del mundo de perdición en donde se encuentran, para que vengan a los pies de Cristo. Te alabamos y te bendecimos y te damos muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén.